Entonces, como dije al principio, empezamos a hablar la semana anterior acerca de vivir en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y estábamos viendo la semana anterior cuán importante es que nosotros tomemos actitud espiritual en cuanto a nuestra vida frente al pecado. Comparábamos la ley del pecado o el pecado con la ley de la gravedad, ¿recuerdan? Y la vida en el Espíritu como el principio de la aerodinámica, que si bien es cierto no anula la ley de la gravedad, sí la supera. Y es la que permite que los pájaros vuelen y los aviones también. Hablábamos entonces cuán importante es vivir en el Espíritu para superar el poder del pecado en nuestra vida. Hablábamos que vivir en el Espíritu tenía que ver con volar alto. Que así como los aviones y las aves requieren mayor esfuerzo cuando están volando bajo, donde la gravedad hace mucha más fuerza y presión hacia abajo, y menos esfuerzo cuando vuelan alto, donde la gravedad no tiene tanta fuerza sobre ellos. Igual en la vida espiritual, que si nosotros estamos volando bajo y caminando y andando muy cerca de la influencia y el poder del pecado en nuestra vida, tendremos que hacer mucho más esfuerzo por mantener el vuelo. En cambio, si elevamos el vuelo y lo que tanto enfocamos y enfatizamos en nuestra iglesia, nuestro estilo de vida ovo, de oración, Biblia y obediencia, y si nos abocamos a esto, elevaremos el vuelo de tal manera que ¿qué? El pecado no tendrá tal influencia en nuestra vida. Y entonces experimentaremos mayor victoria, mayor comprensión de las verdades espirituales de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La vida también será mucho más relajada. Hablamos la semana anterior acerca de una cosa práctica para vivir en el Espíritu. ¿Recuerdan ella? Tal como esperé, igual que en el primer servicio, arrepiéntanse. No están tomando apuntes, no recuerdan lo que hablamos. Hablábamos allí en Romanos capítulo 8 acerca de fijar la mente o en las cosas de la naturaleza pecaminosa que traen muerte, desazón, condenación y todo esto, o fijar la mente en las cosas del Espíritu que traen vida y paz. Mencionamos también que el mismo apóstol Pablo que escribió Romanos, escribió Filipenses, cuando dijo en el capítulo 4, en el verso 8, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en eso piensen. Enfoquen su mente en eso, porque eso va a traer a su vida vida y paz. La vida en el Espíritu no es andar por allá en la nubelosa como si tuviera fumado algo, sino es más bien andar con los pies sobre la tierra, pero con una óptica y una perspectiva espiritual de la vida. Por eso es que la vida en el Espíritu debe comprenderse y traducirse en cosas prácticas, como fijar la mente en lo que debe ser y no en lo que no debe ser. Esa es tu decisión. Nadie te va a estar allí diciendo qué pensar y qué no. Tú verás. Nadie va a estar diciéndote que sí y que no. Tú verás. Tú decides. A ese nivel debemos llevar la vida en el Espíritu. Y no estar pretendiendo que la vida en el Señor es una cosa mística, rara, efímera y que uno no sabe si va o no va. No. Es tu determinación, es tu decisión. ¿Estamos? Con ese pensamiento quiero que entremos también a 1 Corintios 12 que acabamos de leer. Porque aquí también se habla de algunas cosas que son prácticas. Algunos apuntes que quiero hacer acá. Ojo, este capítulo es demasiado amplio. Aquí se enuncian los 9 dones espirituales que conocemos, los dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, conocimiento, discernimiento, fe, milagros, estos que están mencionados en los versículos 4 al 11.
en los cuales no nos vamos a centrar hoy. Más adelante en nuestro estudio sí vamos a dedicar semanas a hablar sobre esos dones espirituales. Pero he querido leer todo el capítulo para tener una comprensión más general, más amplia, de lo que es la vida en el Espíritu y lo que este capítulo 12 de Corintios nos puede decir. Lo primero, veamos los versículos del 1 al 3. Dice allí, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí se nos dice algo. Haz memoria. Cuando antes de conocer de Dios eras arrastrado, como dice aquí, hacia los ídolos mudos. ¿Recuerdas ese tiempo en tu vida? Cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, cuando uno no tiene a Dios, uno no tiene esta vida espiritual de la que estamos hablando en estas semanas, pues simplemente las ideologías de este mundo nos arrastran y como que nos llevan, y uno es como llevado y movido así de un lado para el otro, y a veces uno no entiende qué está pasando. ¿Por qué? Es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo piensa así, entonces pues yo también. ¿Ha sido así? ¿O no ha sido así en su vida? ¿Es así hoy por hoy? En gente que no tiene mayor criterio espiritual, pues simplemente cree lo que la mayoría cree. Mire, un ejemplo fehaciente es el siguiente. Adoptamos la religión de nuestros padres. ¿Por qué? Bueno, porque es la religión de la familia. Y en varios, en el fondo, hay un temor a pensar distinto como piensa la mamá en cuanto a temas de fe. O como piensa el papá. Uy, no, yo qué me voy a poner a lo que dice la abuela. No. Si la abuela dice, no, cállate la boca, pero no oye a la abuela. En muchas familias es así. Son llevados por una corriente llamada tradición. No hay una fe propia. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, se refiere a esto diciéndoles: los paganos, o sea, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no viven para Dios, los que no son cristianos, son arrastrados hacia los ídolos mudos, a la idolatría y a dioses falsos. Esos paganos son terribles, ¿no? Es que los paganos. Y los paganos, entiéndase por paganos, todos aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador. Esos paganos. Pero Pablo le está hablando esto a la iglesia en Corinto, haciéndoles memoria y haciéndoles entender. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar. ¿Estás seguro que solo antes se dejaban arrastrar? Yo estoy preguntando hoy, preguntándome y preguntándoles a ustedes: ¿estamos seguros que no nos dejamos arrastrar ideológicamente hablando? Porque la corriente de este mundo es tan fuerte, con ciertos impulsos, con ciertas ideologías, que si no hay algo diferente en nosotros, vamos a ser arrastrados igual. ¿Qué es eso diferente? Versículo 3. El apóstol dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí está aquello diferente que te puede ayudar, que nos puede ayudar. Y es que aquí se menciona esto porque la vida en el Espíritu es la que nos lleva y nos acerca más a Dios y más a hacer las cosas bien. Sin vida espiritual
sencillamente vamos a ser arrastrados por la corriente. Es como cuando uno observa el río, pues ¿cuál es el único pez que nada contra la corriente? ¿Ah? El salmón, ¿no? Pues no. El único pez que puede nadar contra la corriente es el vivo. Porque el pez muerto se lo lleva a la corriente. Es verdad que hay algunos más contreras que otros con el salmón, y hasta salta en contra de la corriente. Pero todos los peces, mientras estén vivos, pueden nadar contra la corriente porque hay fuerza, porque hay algo en ellos. ¿Cómo se llama? Así, vida. Y es la vida que tiene el bendito pez la que le permite ir en contra de la corriente. Pues espiritualmente e ideológicamente es igual. ¿Por qué uno es arrastrado por ideologías de este mundo? Por ideologías contemporáneas. ¿Por qué? Porque no estamos tan vivos como deberíamos. Porque en muchas áreas de nuestra vida estamos muertos. Porque no nos alimentamos lo suficiente. Y no hay esa vida en nuestra vida que nos permita decir, hey, un momento. En la vida espiritual, cuando tú no te alimentas lo suficiente, tu espíritu se debilita. Y las corrientes de este mundo te van a arrastrar sí o sí. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para no ser arrastrado por la corriente de este mundo? Mira lo que Pablo le señala aquí a los corintios. Nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. O sea, nadie que diga tener el Espíritu de Dios en sí mismo va a maldecir el nombre de Cristo, va a ir en contra del nombre de Cristo y de lo que Jesús hizo en la iglesia. Y tampoco, dice aquí, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. Ojo con esto, porque esto fue dicho a los corintios en el primer siglo. ¿Y cuál era el imperio que gobernaba? El romano. Y frente a, o bajo el imperio romano, pues oye, ¿quién era el Señor? El Señor era el César. Ahora, decir Jesús es el Señor en Roma en ese tiempo podía causar tu muerte, tal como sucede hoy en día en Corea del Norte. Este hombre que se llama Kim Jong-un, algo así es que llaman, el presidente norcoreano, se autodenomina Dios para los norcoreanos y reclama pleitesía y reclama profunda reverencia. Y cuando tú vas a ese país, si es que te da por tomar vacaciones en Corea del Norte, vas a tener que considerar muy bien qué dices, qué no dices, qué hablas, qué no hablas, porque allá no puedes decir abiertamente lo que crees, lo que piensas, diferente a lo que todo el mundo piensa, porque corres peligro. Así como sucede hoy en día en Corea del Norte, sucedía en aquel tiempo en el imperio de Roma, y los corintios estaban bajo esta, digamos, ¿no?, conciencia. Ellos estaban muy conscientes que el Señor era el César, y pues sabían y decían, hey, un momento, decir que Jesús es el Señor solo es posible de una manera: es teniendo el Espíritu de Dios en él. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu de Dios. A ver, barájenmela despacio. Bíblicamente, ¿cómo es posible que una persona tenga el Espíritu de Dios en él o en sí mismo? Pues es necesario haber creído el Evangelio. Es necesario haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es necesario haberse arrepentido de los pecados y abierto su vida para Cristo y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. O sea, con esa disposición previa
es que la Biblia enseña que el Espíritu viene a morar en nosotros y por eso ahora somos templo del Espíritu Santo. Ok, entonces cuando yo he hecho esto, me he arrepentido, he recibido a Cristo y tengo el Espíritu de Dios en mí, ahora es que yo puedo decir Jesús es mi Señor y no el César. Ok, ¿me dejo entender? Es ahora con el Espíritu de Dios en mi vida que tengo la fuerza, la valentía, la capacidad para ir en contra de la corriente. Eso era el tiempo de los corintios. Y hoy es igual. Gracias a Dios vivimos en un país próximo a clasificarse al mundial. Vamos a hacer fuerza, todos juntos. El Perú campeón, neozelandeses de pacotilla, en fin. Pero vivimos en un país que goza de mucha libertad. Miren, tanta que aquí uno hace lo que le da la gana. Y casi que no pasa nada. Hay tanta libertad que uno puede creer la locura más increíble, hacer la locura más increíble y casi que no pasa nada. Vivimos en un país libre. Pero eso puede cambiar. Entonces, hoy por hoy no solo decir Jesús es el Señor como que Él es su Señor, en serio. Pero ¿qué si la situación cambiara y nos gobernara un régimen totalitario y autoritario que nos impone hasta lo que debemos creer? Que sucede en varias partes del mundo hoy, como Corea. Corea es solamente uno, Corea del Norte. Por años, China, países en África como Nigeria, Kenia, Sudán, Uganda, han luchado contra ese totalitarismo. Y en nuestra región han habido historias tristemente interesantes al respecto. Eso podría cambiar. ¿Qué haríamos entonces? Y sin ir tan lejos, sin ir al extremo de un gobierno totalitario en el Perú, en los diferentes contextos en los que nos movemos, ¿estamos declarando que Jesús es el Señor? En nuestro entorno laboral, ¿la gente sabe que Jesús es tu Señor? En tu entorno amical, tus amigos de la promo, tus patas de larga toda la vida, ¿ellos saben quién es el Señor de tu vida? Digo esto porque muchas veces somos llevados por la corriente, ¿sí? De, bueno, ¿cómo voy a quedar así con mis amigos? La corriente de, ay no, eso para después, ya después les comparto el evangelio, y etcétera, etcétera, y nos quedamos callados. Y la Biblia está diciendo en 1 Corintios que la única forma de poder confesar a Jesús como Señor es teniendo vida espiritual dentro nuestro. Lanzo esto como un cuestionamiento porque esto tiene que ser muy práctico. De hecho lo es. Yo no podré vivir en el Espíritu si yo no vivo conscientemente declarando y afirmando el señorío de Jesús en mi vida. Yo no viviré en el Espíritu si yo no soy uno que está siendo gobernado por Dios y que se para firme contra la corriente. Porque ¿que me van a imponer qué cosa? ¿Que me van a decir lo que tengo que creer y hacer? Momento, pero ¿por qué? Si no, me debo entender. Cuando no hay vida espiritual, nosotros somos llevados por las ideas y pensamientos en el mundo actual. Lo lanzo para que lo pienses, no para condenarte ni para traer un ánimo inquisidor sobre ti, pero sí para que pienses, de verdad, Jesús es mi Señor, en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones, en mi bolsillo, en mis deseos. Él es el Señor. Y el mundo lo sabe.
Mi mundo lo sabe, o como muchas veces he dicho acá, es mi secreto mejor guardado. Piensa, porque la vida en el espíritu pasa por ahí también. La otra consideración en este pasaje, los versículos 12 en adelante, pues hace una analogía con el cuerpo humano. Que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo forman un solo cuerpo. Y lo más interesante es que todos los miembros del cuerpo tienen una función. ¿Recuerdan las épocas cuando extraían las amígdalas? ¿No? Soy menor de 4 hermanos y el único que le operaron las amígdalas fue a mi tercer hermano. Estábamos todos pequeños, obviamente. Yo era el más chiquito de todos. Siempre lo seré. Pero mi hermano estaba ahí, lo operaron. Y después todos queríamos ser operados de las amígdalas. ¿Pero por qué? Le daban helado. Una semana comiendo helado, gelatina, puré, cosas ricas. Eso es comer verduras. ¿Me dejo entender? Pero después de un tiempo dejaron de operar las amígdalas, porque encontraron que para algo servían las amígdalas. Y ya no operan las amígdalas. La otra vez les conté también de una persona que tenía una pequeña cojera. Sí, cojeaba un poquito. Y pues tú lo mirabas y decías, ¿qué le pasa, no? Y ya cuando pues, hubo un poco más de confianza con esa persona, pues ya le pregunté, le dije, oye, ¿y por qué cojeas? ¿Qué pasa? Y digo, lo que pasa es que tuve un accidente una vez y me amputé, me cercené el dedo meñique de mi pie. Así. Y entonces no tengo total estabilidad. Y aunque no era una cojera muy marcada, muy pronunciada, sí como que, ¿no? Algo. Por el bendito dedo meñique que ni nos acordamos que lo tenemos, excepto cuando se nos cruza la pata de la cama. ¡Pum! ¿No? ¿No? Ahí, ¿te acuerdas del bendito dedo? Las mujeres se acuerdan un poco más frecuente que nosotros por el pedicure. Pero si no fuera por eso, pobre dedo, olvidado. ¿Quién se acuerda? Pero tiene una función. Y así cada miembro y cada órgano de nuestro cuerpo tiene una bendita función. Y dice la Biblia aquí en la analogía que hace el apóstol Pablo, que los miembros no paran comparándose entre sí. O usted ha visto a una oreja reclamarle al ojo, ¿por qué lo mira tanto? ¿Ha visto eso? Yo nunca he visto a la nariz discutiendo con el hombro, por más que al hombro le importe un comino. Me dejo entender, o sea, los miembros del cuerpo no pleitean entre sí. Voy a decir eso otra vez. Los miembros del cuerpo no pleitean entre sí. Y aquí el apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, porque todos somos miembros del mismo cuerpo llamado iglesia. Dicho sea de paso, la iglesia que el Señor plantea en la Biblia es una iglesia de puerta abierta. Por eso en nuestra iglesia siempre hemos dicho que la puerta de nuestra iglesia estará siempre abierta. Y añada, para entrar o para salir. Pero ¿qué es lo que nos hace miembros de la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué es? ¿Conocer al pastor? ¿Tener vara con el pastor? Ya sé, diezmar. Entonces tú diezmas si eres parte de la iglesia. Si no diezmas, ¿es eso? No. ¿Qué es lo que nos hace miembros de la iglesia? Ya, el carnet. Carnet de miembro. Tampoco.
Según la Biblia, haber recibido a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, recibir el Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Como dice el versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres. Por eso es que en la iglesia puede estar el gordo y el flaco, el negro y el blanco, el cholo y el pituco, el rico y el pobre. Pueden estar todos, hasta los argentinos. No me puedo aguantar las ganas de eso. En la iglesia pueden estar todos, siempre y cuando ¿qué? Crean el Evangelio. Eso es lo que te introduce a la iglesia. Ahora bien, te introduce esto a la iglesia, pero ok, ahora que eres miembro del cuerpo, tienes una función. Así como algún día descubrieron para qué monos servían las amígdalas, para algo sirves tú también, amígdala. En el cuerpo, ¿me dejo entender? Solo hay una función que no solamente no es bíblica, sino que no tiene ninguna razón de ser, y no hay lugar para ello en la iglesia. Una sola función, y es calentar asientos. Eso no existe en la Biblia. Por lo demás están los apóstoles, los maestros, los profetas, los que ayudan, los que administran, los que oran por los enfermos, los que sanan, los que hacen milagros. Está un mundo de gente, un montón de miembros, un montón de funciones. Pero yo no leo en la Biblia, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en ningún lado, que existan, y así como los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan, están también los que calientan banca. Porque pareciera a veces que hay algunos hermanos que van a la iglesia cuyo propósito es a ver, ¿cuál banca calentamos hoy? Y eso no tiene ninguna razón de ser. En la vida espiritual eso no existe. Estás desperdiciando tu vida cristiana. Luego, tarea para la casa es que empieces a orar y a pedir al Señor que te muestre cuál es tu función en el cuerpo. ¿Qué quiere Dios hacer contigo en la iglesia? ¿Para qué quiere Dios que le sirvas en la iglesia y como iglesia? Porque eso es parte de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que ser una vida fructífera, no una vida infructuosa. Calienta asientos. La vida dominguera no es la vida en el Espíritu. Lo digo porque sé que muchos solamente leen la Biblia cuando el pastor dice el domingo en la prédica: abran sus Biblias en 1 Corintios 12, y ahí abren la Biblia. Es más, tienen la marca en el texto del domingo anterior. Es triste, pero es la realidad de muchos. Y eso no es vida en el Espíritu. Por eso es que muchas veces somos arrastrados. Porque lo que debería ser vida en nuestra vida es muerte, es sequedad. Porque no lo estamos alimentando como debiéramos. Y también estamos perdiendo propósito en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo no cumple su función? Por decir algo, pues yo recuerdo cuando me fracturé este brazo, mi brazo izquierdo, me lo fracturé jugando básquetbol. Y entonces, pues yo soy zurdo. Entonces, 6 semanas. Y me quitaron el yeso y pues bien, gracias, el brazo me quedó así igual. Hasta que la terapia. ¿No? Y me empezaron a masajear y tenía que ir a terapia todos los días, etcétera. ¿Qué pasa cuando un miembro no se usa? ¿Qué pasa cuando un miembro no funciona? Se atrofia.
Y le digo, esas semanas que estuve, y si usted se ha fracturado, usted sabe lo que estoy hablando, pues el resto del cuerpo tiene que acomodarse a esta nueva condición. Entonces, para escribir era un tema, aprendí a escribir con la derecha. Después me olvidó porque volví con la izquierda, pero bueno, me dejo entender, o sea, el cuerpo tiene que acomodar y todo el cuerpo se ve afectado. ¿Qué le pasa a usted cuando le duele la cabeza? ¡Ah! Y mejor aún, cuando le duele una muela. Sabemos lo que es eso, ¿no? Todo el cuerpo, no me toque, no me hable, me diga, hasta pedir un permiso de trabajo, licencia, permiso médico, descansar, ¿por qué? Un solo miembro del cuerpo, una cosita así se afecta y todo el cuerpo se duele. ¿Sabe cómo se llama eso? Compromiso. Todo el cuerpo está comprometido con esa bendita muela que duele allá adentro. Y la cabeza se indispone, el ánimo también, te da ese no sé qué, no sé dónde. Porque todo es un solo cuerpo. Hello. Así es la iglesia también. Por eso lo que tú hagas nos afecta a todos, para bien o para mal. El otro pensamiento práctico que se desprende de esto es que vivir en el Espíritu es vivir con cero indiferencia. No podemos ignorar lo que sucede con nuestro hermano o hermana, así como el cuerpo no ignora lo que sucede con esa muela. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Porque el liderazgo en la iglesia no puede saber todo lo que pasa con todos los miembros. Para eso se necesitan hermanos que se visiten, que se llamen, que se tengan en cuenta, se estimulen al amor, a las buenas obras, se consideren aquí y allá. Porque eso ayuda ¿a qué? A mantener la salud del cuerpo. Por eso el cuerpo, el organismo, genera defensas. El sistema inmunológico está hecho de tal manera por nuestro buen Dios que el cuerpo se defiende de bacterias, de virus, hasta rechaza, acepta o rechaza organismos, cosas que se le implantan, ¿no? Cuando le hacen operación, todo, ¿no? ¿Qué pasó? No, que el organismo lo rechazó. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se compromete con esa partecita que está siendo afectada. Y el apóstol Pablo habla de eso, que así debe ser la vida en la iglesia. La vida en el Espíritu no puede ser la vida con una actitud diferente. La vida espiritual con una actitud de primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobra para mí. Hermano querido, yo a veces lo veo desde aquí, desde las alturas de esta plataforma. Observo a algunos de ustedes y tienen una actitud como esta. Usted está aquí en el pasillo y viene alguien que quiere pasar un poco más adentro y usted... Yo digo, ¿qué es eso? O sea, total indiferencia. La otra, el otro hermano que ni siquiera pide permiso, simplemente pasa y atropella. Dice, ¿qué está pasando ahí? No nos conocemos lo suficiente como para estimularnos al amor y a las buenas obras, como para tenernos en cuenta los unos a los otros. Así como entramos, así mismo salimos. Y volvemos al siguiente domingo, entramos y salimos. Siguiente domingo, entramos y sucesivamente. Eso no es vida en el Espíritu. Eso es un síntoma, solo es una muestra, algo que se revela de lo que está pasando en el interior. Vuelvo y digo, no estoy en un ánimo inquisidor ni de condenarles, pero abramos los ojos. La vida espiritual es más práctica que mística. La vida en el Espíritu tiene que traducirse en actitudes concretas de que yo considere al otro, como dice, si uno de los miembros sufre, los demás se comparten
los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Una interdependencia es la actitud saludable en el cuerpo de Cristo llamado iglesia, como en el cuerpo humano. Muchas de las cosas que ingerimos en alimentos y bebidas afectan diferentes partes del cuerpo, porque todo lo que entra por aquí está comprometido con todo lo que sucede adentro. Igual es en la iglesia, igual es en la vida espiritual. Ahora, quiero terminar recordándote estas cosas. Primero, es la vida espiritual en ti, la vida espiritual que alimentes, la que estimule, la que acrecentes en ti, la que te va a permitir no ser arrastrado por la corriente de este mundo, aunque seas cristiano. El hecho de que seas cristiano no te exime de ser arrastrado por las ideologías y corrientes de este mundo. ¿Estamos? Segundo, todos tenemos una función en el cuerpo. Nadie en el cuerpo es indispensable, ni siquiera el pastor. Pero todos somos necesarios. ¿Podemos vivir sin un riñón? Sí. ¿Sin una mano? También. Pero mejor si tuviéramos las dos manos. Que me voy de la iglesia porque... Ok, Dios te bendiga. No, mejor me quedo. Sí, mejor. O sea, no eres indispensable, pero eres necesario. ¿Me dejo entender? Todos tenemos una función. Investiga cuál es esta. Pide al Señor en oración que te muestre cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. No todos serán pastores, no todos serán apóstoles, no todos serán maestros, pero todos harán algo en el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Tercero o cuarto, no sé. No te compares. Que porque no eres ojo, que porque no eres oreja, que porque no eres... No. Que porque no predicas, que porque no tocas, que porque no cantas, que porque... No importa. Dios tiene algo que hacer contigo y un propósito para ti en base a lo que Él puso en ti, el potencial, dones, talentos, habilidades. O sea, todos somos necesarios y ese pensamiento debe regir la vida en el Espíritu. Y la otra cosa, la última, en el versículo 31 dice: ustedes por tu parte ambicionen los mejores dones. Esto significa, como conforme a otras traducciones que estaba leyendo respecto a este versículo, los dones más útiles, los dones que más ayudan a otros. Porque hay gente que tiene un don, pero a veces ese don es muy privado, o es de muy poca influencia. Pero hay dones que ayudan a mucha más gente. Y es lo que la Biblia dice: ambicionen los dones mejores. Es ambicionen, procuren, anhelen los de mayor utilidad. Ahora, yo tampoco aquí quiero hacer un ranking de cuáles son los dones más útiles y cuáles no, porque todos finalmente son útiles. Pero todo empieza con que tú y yo y cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta frente a los dones que Dios nos dio: habilidades, talentos, conocimientos, capacidades. Y entre más personas podamos influenciar para bien, ayudar a crecer en el Señor y a conocer de Dios, mejor. Déjate usar por Dios. Disponte en tu corazón, en tu mente, en tu interior, a ser útil para el Señor. Y en base a esa disposición, el Señor lo hará. Vamos a orar.